Bien, muy buenas tardes. Muy agradecido porque me hayan invitado a esta semana del posgrado. Quiero aclararles para que no estén con falsas expectativas de que yo no estoy en la lista de Alex. Eso por descontado. Pero creo que ustedes sí. Y déjenme darles un solo dato que seguramente varios no tienen fresco en la cabeza. Cuando este era el territorio de Baja California Sur, y en la primaria a mí me enseñaron que había dos territorios en este país, había poco más de 230 estudiantes de licenciatura en Baja California Sur. Y esa distancia de que ustedes estén haciendo estudios de posgrado frente a una etapa que para mí es reciente, de unos cuantos años, es un gran salto para el estado de Baja California Sur y para cada uno de ustedes. Quiero comentarles lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Es un tema económico, naturalmente, pero creo que nos ayuda a todos a comprender la coyuntura en la que estamos inmersos y posiblemente... Muy bien, gracias. ¿Cómo le doy? Flecha a la derecha, siguiente. Gracias. Y posiblemente nos afectará durante muchos años a todos nosotros. Por ello, voy a dedicar el tiempo que me ha sido asignado y la paciencia de ustedes a revisar algunos de los temas que me parecen importantes en lo que se refiere a esta negociación. Debo suponer, por los temas que ustedes estudian e investigan, que tienen claridad sobre lo que es el Acuerdo de París en materia ecológica. Firmado apenas el 12 de diciembre de 2015, donde 195 naciones establecieron un techo de que no creciera la temperatura, no aumentara la temperatura más de 2 grados centígrados. ¿Sí han leído el Acuerdo de París? Bien. Este gran esfuerzo, que fue negociado durante varios años en diversas reuniones de COPs, le llaman, de cooperación en materia ecológica, donde estos datos que estoy poniéndoles ahí los saqué de la plana de la Organización de las Naciones Unidas, muy importante, nos daba a todos un mínimo de tranquilidad, dado que China y los Estados Unidos participaban en el acuerdo, en este esfuerzo de controlar las emisiones. Bien. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos dijo que su país no está de acuerdo con lo aquí firmado y por tanto se retiran del Acuerdo de París. Si eso lo hubiera dicho un país de menor tamaño, posiblemente no tuviera repercusiones sobre los resultados, pero tratándose de los Estados Unidos, hay consecuencias. Por supuesto, fue Obama el que firmó que los Estados Unidos ingresarían y fue Donald Trump el que dijo que se saldrían del acuerdo. Durante 5 años estuvimos trabajando un acuerdo entre 12 países, el Acuerdo Transpacífico, para tener un área de libre comercio entre países asiáticos y países de América, incluido Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Vietnam, México y otros países. Y Donald Trump hace 2 meses anunció que los Estados Unidos no participarían en el Acuerdo Transpacífico, que se retiraban de eso, que no le era conveniente. En mi consideración,
Cuando los países logramos establecer leyes favorables para todos, estamos dando avances civilizatorios. A nivel internacional, como no podemos poner leyes supranacionales, lo que hacemos es la búsqueda de estos acuerdos en materia ecológica, en materia económica, en materia antiarmamentos, en materia antinuclear, en materia... Esos acuerdos son avances civilizatorios. Y me parece que la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París y del TPP van en contra de esa idea civilizatoria. Pero bueno, es la resolución que ha tomado su presidente. Nosotros tenemos celebrado desde hace 23 años con los Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando estaba en campaña Donald Trump, señaló que era el peor acuerdo que habían celebrado los Estados Unidos y que él se saldría del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La reacción en México fue de preocupación, dado que el tratado ha significado lo que muestro en el gráfico. Miren, en 1985 nuestras exportaciones eran alrededor de 27,000 millones de dólares. De eso, petróleo y extractivos eran el 57%. Y solamente el 38% manufacturas, de bienes terminados. Bien. En el 2016, nuestras exportaciones del orden de 374,000 millones de dólares, de los cuales manufacturas el 90%. Esa transformación numérica implica una profunda transformación del esquema de producción en México. ¿En dónde se produce? ¿Qué se produce? ¿Y hacia qué mercado se produce? Eso que ven ahí, la multiplicación por 14 veces de las exportaciones de nuestro país, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Naturalmente, no nos interesaba ponerlo en el bote de la basura. Y fue precisamente la Secretaría de Economía, donde colaboró, la que había gestado el Tratado de Libre Comercio desde el lado mexicano. Y no nos interesaba la opción de acabar con el tratado. Vean, por favor, el mismo cuadro en materia de importaciones. Bienes de uso intermedio, 77%, pero con un volumen de 18,000 millones de dólares. Nos vamos al otro lado. Importaciones por 387,000 millones de dólares cada año, de los cuales en bienes de uso intermedio 76%. Justamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha implicado que esas importaciones de bienes de uso intermedio significan que recibimos insumos, transformamos, recolocamos en el exterior, pueden volver a mandarlo a México. Aquí podemos armar, por ejemplo, un automóvil y luego exportarlo. En los Estados Unidos, el 14% de los autos que se venden son producidos en México. Eso es el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significó en el mediano y largo plazo de la economía nacional? La barra verde es el índice de precios al consumidor general
Y la línea punteada azul es la inflación promedio de los periodos. Aquí tuvimos inflación de 59% cada año. Tuvimos un año, el presidente era Miguel de la Madrid, donde tuvimos inflación de 157%. Estamos presionando ahorita porque tenemos inflación de 6%. El promedio que tuvimos, 14%, 59%, 31% en épocas anteriores. Por una razón muy sencilla. El modelo de crecimiento que teníamos, que le llamamos de sustitución de importaciones, se ahorcaba en las divisas. Exportábamos para conseguir divisas para comprar bienes y maquinaria. Y empezábamos a crecer y nos topábamos con la falta de divisas y se devaluaba el peso. Y nuestro límite de crecimiento eran las divisas. Por eso, en el Banco de México, en los 60, se les ocurrió instalar polos de desarrollo turístico que generaran divisas suficientes para el crecimiento industrial de nuestro país. Y ese es el origen de que se instalara en el ámbito público Fonatur, esto empezó en el Banco de México, y se decidiera Loreto como uno de los destinos, San José del Cabo como otro de los destinos, 2 en Baja California Sur, el único estado con 2 lugares, porque está Iztapa en Guerrero, está Huatulco en Oaxaca y Cancún en Quintana Roo. Los del Banco de México decidieron ahí hacer 5 polos de desarrollo turístico para atraer divisas. Ese era el objetivo económico esencial. Si Loreto no prendió, con lo que se ha obtenido en divisas en Los Cabos y en Cancún, el ejercicio de política pública fue más que exitoso. Sin embargo, no dejábamos de presentar estas angustias de crecimiento y firmamos el Tratado de Libre Comercio, que inició el 1 de enero de 1994. Y desde entonces, este ha sido el crecimiento de los precios, la barra verde que ven para allá. Promedio 4% en los últimos años y por eso el 6% nos tiene presionados. Pero un resultado directo del Tratado de Libre Comercio es lo que están viendo en la pantalla. No quiero abrumarlos con cifras, vienen de una plática motivacional que estaban todos muy entusiasmados, yo también, y así que les doy unos cuantos números, y en números ustedes que se manejan con soltura me pueden entender bien. El comercio trilateral es de casi 3,000 millones de dólares diarios. Es una barbaridad. Las exportaciones de México a Canadá y Estados Unidos, 36 millones de dólares por hora. Importamos 360,000 dólares por minuto. Los socios del Telecán, Canadá y Estados Unidos, han invertido en México 241,000 millones de dólares.
Esos son los números gruesos del Tratado de Libre Comercio. Y por eso el gobierno de la República dijo, pues yo quiero seguir con el Telecán. Frente a la postura de un candidato que no pensábamos que iba a ser candidato y le ganó al Partido Republicano la candidatura, y dijimos, pues jamás va a ganar la presidencia. Y ganó la presidencia. Y el día posterior al que ganó, el tipo de cambio rebotó. Después de años de estabilidad, rebotó. Hasta el día de ayer lo conseguimos estabilizar a niveles previos al tipo de cambio que teníamos antes de que Trump fuera presidente. O sea, 7 meses después. Quiero que veamos juntos un gráfico que es el centro de las preocupaciones de los que están tomando las decisiones en la Casa Blanca. Tal vez no lo notaron, pero yo estaba muy pendiente cuando Alex nos hablaba de la Casa Blanca, donde se toman las grandes decisiones, dijo. Y yo dije, no, pues ¿cómo vas a decir que mejores? Salirse del Tratado del Libre Comercio de América del Norte pues no es una buena decisión en nuestra consideración. Salirse del Acuerdo de París no es una buena decisión en nuestra consideración, y salirse del TPP tampoco. Pero traen un fantasma enfrente muy contundente. El déficit comercial de los Estados Unidos, es decir, exportaciones menos importaciones cada año. China, en 1990, déficit de los Estados Unidos con China, la barrita azul, ¿de acuerdo? 1916, déficit de los Estados Unidos con China, aquí, acá, 370,000 millones de dólares. Déficit anual, es decir, los americanos le compran a China en un monto superior a lo que ellos les venden a China, 370,000 millones de dólares. Es un dineral, así se trata de la gran economía de los Estados Unidos. Sin embargo, veamos la siguiente barrita, que es Japón, Alemania y México. Arribita de 60,000 millones de dólares de déficit el año pasado con nuestro país. Y entonces, Trump y sus colaboradores más importantes dicen, los mexicanos han abusado de los americanos porque nos venden más de lo que nos compran. Este gráfico es justamente el que quieren remediar. Toda su estrategia comercial está en este gráfico. ¿Cómo le bajan al déficit comercial de los Estados Unidos? Sin embargo, la economía de los Estados Unidos es muy grande y reciben muchísimas entradas de dinero por regalías de sus empresas en el extranjero. Y esas no están en exportaciones ni en importaciones, porque estos son bienes e insumos. A ver, ustedes, ahí en su teléfono, están pagando apps. Esas, ¿dónde se registran? Son un servicio. Ayer Forbes informó
del valor de mercado de las más grandes empresas del mundo. Número 1, Apple. De las 12 primeras, todas están asociadas a las nuevas tecnologías. Disney y Coca-Cola son empresas tradicionales. Todas las demás son nuevas empresas, recientes empresas. Y eso es algo de tomar en cuenta para el futuro, ahorita lo comentaremos. Bien, sobre esto quieren trabajar los americanos y sobre esto es todo el esfuerzo de negociación que vamos a tener a partir de agosto con los Estados Unidos. Y es un esfuerzo gigantesco porque resulta que nosotros exportamos e importamos muchísimos insumos. Es decir, que registramos una y otra vez el mismo bien pasando por la frontera. Dice Trump, lo habrán escuchado o leído, que los mexicanos hemos quitado empleos en los Estados Unidos y nos los hemos traído a México. Somos unos abusivos. Sin embargo, es evidente que el empleo manufacturero de los Estados Unidos ha caído. El 87% de esta caída es por cambio tecnológico. Y son las propias empresas las que deciden cambiar sus máquinas. Entonces dice Trump, en Detroit, trabajadores desempleados, yo les voy a conseguir sus viejos empleos. Imagínense la escena donde un soldador de la Ford lo regresan a la planta y ve una fila gigantesca de robots soldando todas las piezas del carro. Y entonces se va a voltear. Oiga, es que yo soldaba a mano. Ah, ¿no sabe usted manejar robots? No lo necesitamos. Es un discurso exclusivamente retórico de Trump de que va a recuperar esos empleos que ya fueron rebasados por la tecnología. No hay vuelta atrás. Ni allá, ojo, ni acá. Porque aquí vienen e instalan las fábricas con la última tecnología. Hace muchos años traían tecnologías viejas a nuestros países. Ya no. Porque la competencia mundial es muy intensa. Y entonces traen la última tecnología. Porque además ya no la van a poner en ningún otro lado. Y por eso, este argumento de la pérdida de empleos es falaz. En realidad, que los Estados Unidos tengan cierta competitividad en el mercado mundial de bienes tiene que ver con que una parte de su producción se haga en México. Eso eleva su competitividad internacional. Y por eso la propuesta de nosotros es tratado de libre comercio, mejor tratado de zona productiva común en América del Norte. Integración productiva de América del Norte. Pero tenemos un problema, y no es menor, porque es la racionalidad de los políticos. En mayo se levanta una encuesta en los Estados Unidos en donde se le pregunta a la gente la postura frente al Telecán. Y 31% dicen estar de acuerdo
con que los Estados Unidos se salgan del Telecán. ¿Recuerdan a fines del año pasado los ingleses votando el Brexit? Es imposible que un votante medio conozca todas las implicaciones de quedarse o de salirse de la Unión Europea. Este 31% que dice, sí, vamos a salirnos del Telecán, no saben de lo que están hablando en términos de las implicaciones para nosotros, pero sobre todo para ellos. Y les pongo un ejemplo muy rápido. La zona agropecuaria de los Estados Unidos, estados del medio, que votaron por Trump mayoritariamente, cuando se insiste en la idea de cancelar el Telecán, nosotros dijimos, buscaremos otras fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, de lo que nos venden de maíz amarillo, soya, trigo para panificación, frijol. Nos venden diversos productos agropecuarios, distintos tipos de carne. 26,000 millones de dólares al año nos venden. Y les dijimos, en Argentina conseguimos esto y en Brasil. Esos agricultores y pecuarios se fueron a Washington y dijeron, oigan, no vayan a quitar el Telecán. ¿Por qué votaron por Trump? Porque no sabían las consecuencias, porque era una consigna más política que otra cosa. En contra de la salida del Telecán, 39% comentó. Y no está seguro, creo que son los únicos que contestaron con cierta racionalidad, 30%. Pero cuando se le pregunta a los seguidores de Trump, 59%. Ya siendo presidente, insistió Trump en salirse del Telecán. ¿Y qué creen que le dijeron los de la industria automotriz? Si tenemos plantas aquí, tenemos plantas allá, tráiganlas. No se puede, porque se van a elevar los costos de los autos. Vamos a perder competitividad internacional y en los Estados Unidos se van a encarecer los autos. Y los únicos que van a ganar son los asiáticos. Porque aún pagando impuestos, sus autos serán más baratos que los autos de las fábricas americanas. Pero siguen insistiendo, 59%, y Trump, cuando toma decisiones, se está fijando en esa parte del electorado, su electorado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque además, como opera con 140 caracteres, cosa que tiene empanicado a su equipo de trabajo, estaba mi jefe, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en la Casa Blanca, con el canciller Videgaray, negociando en enero el viaje de Peña Nieto a Washington. Les dieron una oficina en la Casa Blanca para estar recibiendo a varias gentes. Ahí el problema es que había personas muy allegadas al equipo de Trump que no habían sido autorizadas por el Senado. Entonces no podían tomar decisiones. Bien. Están trabajando con varios en la oficina que les habían prestado y entra el tuit diciéndole a Peña Nieto, si vienes a Washington, dime cómo me vas a pagar el muro. Y dice el secretario Guajardo, pues nos quedamos estupefactos. ¿Qué es esto? Pero no éramos nosotros los más sorprendidos. Los más sorprendidos eran los colaboradores de Trump,
que no esperaban una de esas. En ese momento les dijimos, se cancela el viaje del presidente. Pero no nos levantamos de la mesa haciendo aspavientos y tirando las cosas. No, no, no. Nos quedamos a trabajar con la gente porque son gente seria. No Trump, los que colaboran con él o algunos de los que colaboran con él para ver cómo le íbamos a hacer en los siguientes pasos una vez frías las relaciones porque había cometido esta torpeza diplomática. Pero este asunto del Telecán que vamos a negociar, ya pidió autorización el responsable de las negociaciones internacionales de los Estados Unidos, ya pidió autorización al Senado para que abramos negociaciones. En 90 días que están corriendo ahora, que se cumplen en agosto, iniciaremos las negociaciones. Algunos dicen que terminaremos en diciembre y otros que tendremos que prolongar más las negociaciones. Eso, finalmente, en algún punto, las negociaciones nos van a llevar a firmar un tratado de libre comercio modernizado. Sin embargo, la relación importante para nuestro país tiene que ver con la capacidad efectiva de participar en el mercado global. Frente a la pregunta de qué parte de los autos que producimos en México fue diseñada en México. Cero. Cero. Toda la parte de inteligencia, de diseño, de creatividad, de innovación se hace en los Estados Unidos. O en Europa, para las marcas europeas, o en los países asiáticos. Y por ello, este asunto de una negociación que estamos en el corto plazo nos tiene que llevar al tema, que es el realmente importante, de qué hacemos con la innovación que repercute en productividad y la productividad te da elementos de competitividad económica. La parte que ustedes trabajan de avance científico, de investigación, para nosotros como Secretaría de Economía, se expresará en algún punto en competitividad económica. Y por ello, quiero mostrarles, el Foro Económico Mundial realiza una encuesta entre empresarios cada año, donde se evalúa la competitividad de muchos países. Les quiero mostrar esta gráfica. Estos son los pilares, 12 pilares con los que se evalúa la competitividad. Es muy estándar. Ahorita les voy a mostrar otro indicador de competitividad. Pero me interesa ver con ustedes la columna que se refiere a innovación. Innovación. Bien. La estrella es la posición más alta del mundo en innovación. Si recorren todos los primeros lugares, pues no aparecemos como América Latina en ninguno. Pero en innovación, el más alto de América Latina y el Caribe es Costa Rica. Y el más bajo es Nicaragua. Aquí está la media y la mediana. Bien, vean por favor el tramo, el gap entre el más alto del mundo y el más alto de América Latina. Vean uno por uno, por favor, y calculen el gap. No hay ninguno más alto que el que se refiere a innovación. Eso es lo que tienen ustedes que aportar en la lógica de una economía globalizada, como la vemos
desde un enfoque economicista. Si lo ponemos de esta manera, este es el más angustiante elemento, excepto por instituciones. Instituciones quiere decir inseguridad y corrupción. Que en eso estamos completamente fuera de competencia mundial. Pero ustedes trabajan innovación, que es una parte de esta competitividad mundial. Allá están los distintas calificaciones que ha obtenido México en las distintas ediciones. 4.4, este es un rango que va de 1 a 7. 4.4, 4.3, 4.3, 4.3, 4.4. Bien, 53 de 144 países analizados, esta es la posición que obtuvimos, 55 de 148. O sea, cuando vas subiendo, pues es peor, tienes que ir bajando, 61 de 144, 57, 51. Aquí hemos mejorado. Pero la competencia entre países, la competencia económica, no es solo que tu score vaya mejorando. No, no, no. Que mejore más que los demás. Porque esa es la competencia entre mercados. Es un proceso muy elemental de relatividad. No importa que subas 10%, si subiéramos aquí 10%, pero si todos los demás lo hacen en 20%, vamos a estar peor nosotros. Y eso es innovación, productividad, competitividad de los países. Como ese índice que les mostraba del Foro Económico Mundial no es exclusivo de México y no nos da más señales de lo que está sucediendo en nuestro país, trabajamos con el INEGI un indicador que no solo fueran las opiniones de los empresarios y datos duros, sino solo datos duros. O sea, que fuera mejor índice en nuestra consideración. Y vean los elementos que se alcanzaron con esta investigación con el INEGI. Agarren cualquiera de las tres: instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, esa es la competitividad, o lo pueden definir como la habilidad de las naciones para crear y mantener un clima que permita competir a las empresas que radican en ellas, competir hacia dentro del país y hacia afuera del país, por supuesto, o la capacidad para atraer y retener inversiones y talento, inversión extranjera directa, por ejemplo. Pero ¿cómo se compone? Se utilizan 117 variables. No quiero explicarles todo el indicador, solo innovación. Y no es gratuito que, al igual que el Foro Económico Mundial, el INEGI haya decidido, el INEGI y la Secretaría de Economía, hayan decidido poner la innovación como uno de los ejes relevantes de lo que es el Indicador Nacional de Competitividad, diferenciando incentivos a la innovación y resultados de la innovación. Como aquí va a venir Miguel Ángel Margain, que es el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues no me quiero meter en la parte de las patentes y las marcas, pero ahí estamos considerando 13 variables para construir estos dos elementos del paquete de innovación. Muy rápido, no los quiero aburrir, pero en innovación se consideran las siguientes variables. Ustedes están en esto. Gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación privado, como porcentaje del PIB.
gasto nacional en ciencia, tecnología, investigación e innovación público, también medido con porcentaje del PIB. Recuerden que hacíamos el compromiso de llevar a 1% ese gasto. En la mayoría de los países ese gasto lo hacen las empresas privadas. En nuestro país más del 60% es gasto público, pero no hemos llegado a lo que nos comprometimos, que era 1% del PIB. Población ocupada con nivel de instrucción medio, superior y superior, como porcentaje de la población ocupada, investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores pertenecientes a todas las áreas, y algo que por supuesto no me gustó, excepto ciencias sociales, humanidades y otras. Yo soy economista y administrador público, así que estoy excluido, pero ustedes no. Alumnos matriculados en educación superior, como porcentaje de los alumnos de educación superior, y otra variable, importaciones de bienes de tecnologías de la información y la comunicación, como porcentaje de la importación total de bienes. Si se dan cuenta, estas variables son datos duros del asunto. Uno puede pensar en más variables. Lo que quiso el INEGI es tener claridad sobre la calidad de los datos y la periodicidad de los datos. Y por eso fueron estas las variables seleccionadas. En producto, como resultado de la innovación, bueno, registro de diseños industriales por cada millón de habitantes, registro de patentes totales por cada millón de habitantes, son indicadores estándares en el nivel mundial, modelos de utilidad totales, registro de signos distintivos, valor agregado de las tecnologías de información y comunicaciones, publicaciones por cada millón de habitantes y exportaciones manufactureras de alta tecnología. Con esto, con estas variables hacemos un pool para decir cómo está el asunto del resultado de la innovación. Con esos múltiples variables, 117 variables y demás, el índice se ha comportado de esta manera. Es decir, tomando base 100, son índices porque son muy dispares las unidades de medida de las variables involucradas, se hacen índices y entonces base 100, 2013, y llevamos de 2013 a 2015 2.86% de crecimiento de la competitividad. ¿Y por qué 2015? Porque son tantas variables que muchas de ellas tardan en conseguirse y el INEGI nos dará la información 2016, creo que hasta diciembre de 2017. O sea, hay un rezago muy grande. Pero ¿se dan cuenta de lo que está pasando con la innovación? Eso es el trabajo que hacen ustedes. Quiero mostrarles a este personaje que todos ustedes ubican, espero, porque este no iba en bicicleta, no se habían inventado las bicicletas, iba en barco, y resulta que los españoles notaron que a la altura de la bahía de San Francisco había llegado un famoso pirata, Francis Drake, y ahí había decidido poner la Nueva Albión, es el viejo nombre de Inglaterra, y entonces se aposentó. Él era un pirata que tenía patente de corso, es decir, permiso de la reina para andar de pirata. Claro que no fueran ingleses, ¿no? Barcos ingleses, de españoles y portugueses, podía andar de pirata. Una parte le tocaba a la reina, por cierto. Pero también andaba tomando tierras en nombre de la reina. Y entonces
llega a San Francisco y dice, esta es la nueva Albión, y los españoles se pusieron las pilas. Además venían, no había pilas entonces, ¿verdad? Qué mala expresión. Los rusos también estaban pensando en bajar en expediciones por el Pacífico, desde Alaska. Total, que los españoles deciden mandar expediciones con carácter científico, o la ciencia que había en ese momento. Y por eso, Sebastián Vizcaíno, que era expedicionario, pero era abogado y era diplomático y demás, lo mandan a una tarea de esta naturaleza para hacer un buen registro de los territorios de España. Y hace estos viajes en donde descubre la paz. No, ya había sido descubierta. Hernán Cortés le había puesto el nombre de la Santa Cruz, porque había llegado un 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, y Vizcaíno es el que le pone la paz. Pero era, según don Justo Sierra, que hace un análisis histórico muy bonito de esto, era la posibilidad de traer la ciencia como estaba en España a la Nueva España. Y venían muy asociados la búsqueda de la aplicación inmediata para traer determinados trabajos científicos. La minería, por supuesto, era un lugar donde se concentraba el conocimiento de las ciencias exactas. Porque, bueno, había una explotación económica muy importante. Quiero cerrar con esto, solo para que tengamos dimensión de lo que vengo hablando del tratado y las exportaciones. Y bueno, estaba dos presentaciones antes, una cosa muy técnica que ustedes los vi muy interesados, esto muy lleno, muy bien. ¿Quién tiene la estampa de tiempo? En los celulares que ustedes manejan aparecen relojes, aparecen geolocalizadores. ¿Quién marca la estampa de tiempo en este país? ¿Telmex? ¿El meridiano de Greenwich? El Centro Nacional de Metrología. Tenemos un centro de científicos que está ubicado en Querétaro, que depende de la Secretaría de Economía, que tiene la estampa de tiempo. Son los que tienen la interrelación mundial para establecer el tiempo en cada milisegundo en nuestro país. Y todos los grandes usuarios de tiempo conectan con el Centro Nacional de Metrología. Pero no solo eso, no solo el tiempo, el kilogramo y el metro y el watt y cualquier unidad de medida que ustedes me puedan decir, el parámetro nacional más exacto lo tenemos en el CENAM. Y hay laboratorios especializados en metrología que trabajan para grandes empresas y se refieren al CENAM para calibrar todo su instrumental. El CENAM, por cierto, fue un compromiso derivado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Otra vez regresó al Tratado de Libre Comercio. Claro, claro. Porque si ustedes quieren vender una pieza para un avión que se va a armar en Wichita, debe tener un grado de exactitud. Ustedes científicos me podrán decir que no hay exactitud perfecta
Eso solo en los libros de los físicos. Pero la mejor aproximación que da la ciencia en cada momento la tenemos nosotros. Y somos la referencia nacional para todas las mediciones. Y vienen científicos de otros países para ver cómo estamos midiendo. Y nos dicen, está bien tu calibración, ajustala de esta manera, ya salió esta nueva tecnología para medir no sé qué cosa. Y entonces se establece el parámetro fundamental en el CENAM. El CENAM no está en la UNAM, no está en el POLI, no está en el CONACYT, está con nosotros. En esta lógica estrictamente del intercambio económico. Y con todas sus consecuencias en todos los centros de investigación. Me quedo aquí para que se queden con la sensación emotiva de lo que nos ha transmitido Alex, pero se abre un espacio de preguntas, comentarios que alguno de ustedes quiera decir. Por favor.